Hola chicos, bienvenidos a Análisis Matemático 1. Este es el contenido para la materia de la Comisión del Turno Noche para la Universidad Nacional de Quilmes y yo soy la profesora Cecilia Jarne. Para empezar, vamos a hablar sobre funciones. ¿Por qué vamos a hablar sobre funciones? Bueno, básicamente porque las funciones son el tema principal de estudio de la materia de análisis matemático. Es el objeto de estudio. O sea que tenemos que entender básicamente cuáles son las funciones principales que existen y cuáles son sus representaciones gráficas y todas las características que podamos respecto de las funciones conocidas. Después lo que vamos a hacer es aprender diversas herramientas que nos van a permitir analizar las funciones conocidas y otras. Entonces, arranquemos definiendo qué es una función. Una función es una relación, ¿sí?, donde tenemos elementos de un conjunto A que vamos a llamar dominio, ¿sí?, y los elementos son los elementos X que aparecen acá, y tenemos elementos de otro conjunto B que vamos a llamar imagen, ¿sí?, y esos elementos se van a llamar Y. Y la idea es que una función relaciona los elementos X que estamos hablando acá con los elementos Y del conjunto imagen. Entonces, ¿cómo se escribe lo que sería una función general? Tenemos una función f, ¿sí?, que va del conjunto A al conjunto B. ¿Sí? Donde este conjunto, por ejemplo, en principio podrían ser los números reales y el conjunto de imagen también podrían ser los números reales. Después vamos a ver que tanto el dominio como la imagen pueden estar restringidos. ¿Sí? Para representar una función o estas relaciones numéricas que estamos hablando, lo que se hace es utilizar, ¿sí?, el plano coordenado. Entonces utilizamos dos ejes, un eje vertical, ¿sí?, y un eje horizontal, ¿sí?, para poder hacer la descripción, ¿sí?, de la relación que tenemos entre los elementos X e Y. En el eje vertical se representan los elementos de la imagen y en el eje horizontal se representan los elementos del dominio. Y al unir los puntos, ¿sí?, los pares de puntos tenemos de dominio a imagen, lo que pasa es que se forma algún tipo de gráfica. La forma de esta gráfica que se forma va a tener relación con las propiedades de la función que estemos estudiando. Entonces, para empezar, vamos a estudiar las funciones más simples posibles, las que hemos estudiado en el curso de ingreso. Comenzaremos estudiando las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Bueno, entonces la función lineal, ¿sí?, es una función tal que tiene un elemento A, que va a ser nuestra pendiente o inclinación, ¿sí?, que está relacionada con, si nosotros hiciéramos la representación gráfica de la función lineal, está relacionada con el ángulo que se forma entre la recta, ¿sí?, y el eje horizontal. ¿Sí? Tiene relación con el ángulo que se forma aquí. Ahora lo vamos a ver bien cuál es esa relación. Pero la pendiente, ¿sí?, en este caso la pendiente A, tiene que ver con la inclinación. Este valor A se llama pendiente, ¿sí? Por otro lado, tenemos un valor B, ¿sí? Este valor B se llama ordenada al origen, ordenada, ¿sí? Y esta ordenada tiene que ver con la intersección entre la recta, ¿sí?, y el eje vertical o el eje Y. El eje Y también se llama eje de ordenadas y el eje X también se llama eje de abscisas. La representación de la función lineal es una recta. Algunos ejemplos de función lineal, por ejemplo, podrían ser y igual a, qué sé yo, 3x más 1, ¿sí? O podrían ser y igual a menos 2x más un medio, ¿sí? Todas estas son funciones lineales. En la primera, por ejemplo, la pendiente es 3, en la segunda la pendiente es menos 2, ¿sí? En la primera la ordenada del origen es 1, en la segunda la ordenada del origen es un medio. ¿Sí? La primera forma que nosotros sabemos para representar una recta es teniendo en cuenta dos puntos, porque nosotros sabemos de la geometría que dos puntos determinan una única recta que pase por ellos. Entonces, sabiendo dos pares de puntos, ¿sí?, x0 y 0, podemos representar la recta, ¿sí?, también sabiendo la pendiente y la ordenada. Pero entonces, ¿sí?, la forma más fácil de empezar para graficar una función es dándole valores a X y obteniendo la imagen a través de nuestra maquinita. Por ejemplo, nuestra maquinita me refiero a nuestra función. Por ejemplo, si yo quiero calcular, ¿sí?, vamos a decir que tengo la primera función, ¿no?, de acá arriba, ¿sí?, vamos a llamarla f de x para que se vea más claro, f de x igual a 3x más 1, ¿sí?, es lo mismo llamarla y o f de x. ¿Sí? Si yo quiero calcular cuánto vale la función en 1, significa que yo tengo que reemplazar el valor de x por 1. Entonces esto sería 3 por 1 más 1. Entonces cuando x vale 1, ¿sí?,
En este caso, el valor de y va a valer 3 por 1 más 1, o sea, 4. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si queremos evaluar la función en menos 1. En este caso me queda 3 por menos 1 más 1. ¿Sí? Y el resultado de esto me da 3 por 1 menos 3 más 1 menos 2. ¿Sí? Para menos 1 menos 2. Con estos dos puntos, en este caso como es una función lineal, ya me alcanza para tener establecida la gráfica de mi función, ¿sí? Que es una recta. Entonces hay muchas cosas que uno puede aprender. Por ejemplo, la pendiente de la recta m se puede calcular, ¿sí? Sabiendo dos puntos de la recta, haciendo la siguiente cuenta: y0 menos y1 sobre x0 menos x1. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo de trigonometría que vamos a estudiar, pero espérenme unos minutos hasta que lleguemos a ver a la parte de funciones trigonométricas y entender de dónde viene esta relación. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver sobre función lineal. Ahora vamos a pasar a función cuadrática. Por supuesto, es un muy breve resumen del tema. ¿Sí? Después ustedes pueden ampliar mirando el libro o recordando los contenidos del curso de ingreso. Bueno, la siguiente función que tienen que conocer es la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática o función de grado 2 es un polinomio de segundo orden que tiene tres elementos, ¿sí? O tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término constante, ¿sí? En este caso, A, ¿sí?, está relacionado con la apertura de la gráfica, ¿sí? Tiene que ver con la apertura. ¿Está bien? Si A es positivo, si A es mayor que 0, ¿sí?, la concavidad o la apertura es para arriba, y si A es negativo, ¿sí?, la concavidad o apertura es para abajo. ¿Sí? El valor de C, por otro lado, está relacionado con la intersección, ¿sí?, con el eje Y. Entonces el valor de C directamente tiene que ver con esto, ¿sí? Y bueno, en el caso de esta gráfica que yo tengo acá, tiene intersecciones con el eje Y, ¿sí?, que es esta, que es C, y tiene intersecciones con el eje X, que son x1 y x2, que se suelen llamar también, ¿sí?, raíces o ceros de la función. ¿Correcto? Para obtener estos x1 y x2, uno generalmente utiliza lo que se conoce como expresión o fórmula resolvente, que consiste en hacer f de x igual a 0. O sea, consiste en tomar la ecuación que yo escribí arriba, ¿sí?, ax cuadrado más bx más c, e igualarla a 0. ¿Sí? Y para poder resolver esta ecuación de grado 2, lo que se utiliza es Bhaskara, ¿sí? Es esa expresión que ustedes conocen que les da los valores de x, ¿sí?, que dice menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí?, todo sobre 2 por a. ¿Sí? Esta expresión viene de completar cuadrados en la expresión general de una ecuación de grado 2. Finalmente, la línea punteada, ¿sí?, que les dibujé aquí, es el que se conoce como eje de simetría XB. ¿Sí? Y si uno se fija, este XB se puede obtener como x2 menos x1, ¿sí?, sobre 2. Ese es el eje de simetría. Por otro lado, la expresión cuadrática, ¿sí?, la función cuadrática o expresión que tienen acá, se puede escribir de diversas maneras, ¿sí? Hay una representación de la función cuadrática que se conoce como forma factorizada, ¿sí?, que se obtiene haciendo a por x menos x1 por x menos x2, donde en esta expresión uno necesita conocer las raíces, ¿sí? Hay otra expresión, esta se llama forma, ¿sí? Es la misma función cuadrática, solamente que escrita de otra manera o de otra forma. Esto se llama forma, ¿sí?, factorizada. Esta es la forma factorizada para la expresión cuadrática. Por otro lado, también tenemos, ¿sí?, otra que se conoce como forma canónica, que se escribe así: a por x menos x vértice al cuadrado más, ¿sí?, y vértice. ¿Sí? Donde x vértice e y vértice son las coordenadas del vértice. Y vértice sería a qué altura, ¿sí?, me da el punto mínimo, ¿sí?, esto es una y, a qué altura me da el punto mínimo del vértice, ¿sí? Con esto tenemos todos los elementos que necesitamos de la función cuadrática, por lo menos los más básicos. Ahora resta practicar. Bueno, por otro lado tenemos la función valor absoluto. Y esta función es súper importante, después la vamos a ver aplicada en muchas cosas. Entonces arranquemos por definir la función valor absoluto. La función valor absoluto vale x, ¿sí?, si x es mayor o igual que 0, o sea que quiere decir
de este lado del eje vertical y vale menos x si x es menor o igual que 0, quiere decir de este lado del eje vertical. Si ustedes observan, en el caso de arriba, ¿sí? Y igual a x es la recta que representa, ¿sí? Este lado de la función, y del otro lado de la función tenemos, ¿sí? De este lado igual a x y del otro lado tenemos igual a menos x. ¿Sí? Es una función partida. Entonces, si uno quisiera buscar los valores para la función valor absoluto, ¿sí? Acá tiene x, acá tiene f de x, podemos, por ejemplo, elegir escribir directamente valor absoluto de x. Entonces, para 1, ¿sí? Vale 1. Para 0 vale 0. Para menos 1, ¿sí? Vale menos 1. Para menos 2 vale menos 2. Hola, ¿cómo están? En esta sección vamos a estudiar las funciones trigonométricas, pero para poder entender correctamente las funciones trigonométricas, primero vamos a tener en cuenta el triángulo rectángulo que está dibujado en la pantalla, al cual le vamos a definir los nombres de los lados que lo conforman. Entonces habrán visto que yo marqué en el triángulo un ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, y va a ser el ángulo al cual nos vamos a referir cuando calculemos las magnitudes que vamos a estimar, el seno, el coseno y la tangente. Pero bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Primero vamos a ver cómo son los nombres de los elementos del triángulo. El lado que está por encima del ángulo alfa se llama hipotenusa. También es el lado más largo del triángulo rectángulo. Recuerden todos que se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, que es el que acabo de marcar. El lado vertical al ángulo recto que está enfrente del ángulo que estoy considerando, mi ángulo alfa, es el lado que está enfrentado o que está opuesto, ¿sí? A alfa. Este es el lado opuesto. Y el lado que me queda, que es el lado que sale de conformar el ángulo junto con la hipotenusa, se llama lado adyacente, ¿sí? Entonces tenemos la hipotenusa, el lado cateto opuesto y el cateto adyacente. Con estos tres lados vamos a definir nuestras tres funciones trigonométricas y las tres funciones van a ser magnitudes o cosas que vamos a calcular respecto del ángulo alfa. Entonces, arranquemos con la definición del seno. El seno de alfa se define como el lado opuesto, ¿sí? Del triángulo dividido la hipotenusa, ¿sí? El coseno de alfa, la otra función trigonométrica, se define como el lado adyacente dividido la hipotenusa. Y finalmente, la tangente de alfa se define como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Tengan en cuenta que todas estas funciones son referidas al ángulo alfa. El argumento es alfa, o sea que no tiene ningún sentido escribir seno, coseno, tangente si uno no escribe el argumento de la función. Ahora les voy a pedir que presten atención porque nos vamos a mover hacia lo que se llama circunferencia unitaria. Y les voy a mostrar qué pasa cuando nosotros cambiamos el valor de alfa. En lugar de considerar un triángulo como el que está dibujado, vamos a considerar un triángulo rectángulo un poco distinto. Entonces vamos a movernos hacia el escritorio, ¿sí? Y en el escritorio vamos a ver de esta manera. Consideremos el vértice, ¿sí? De nuestro triángulo rectángulo, cómo se va moviendo, como habíamos visto en la circunferencia unitaria. Y ahora miremos cómo sería la función que describe este triángulo. Una vez que tenemos dibujado y definido nuestro triángulo rectángulo con las funciones trigonométricas, vamos a circunscribirlo dentro de una circunferencia de radio 1. Esta circunferencia se conoce como circunferencia unitaria. Entonces veamos qué pasa cuando el ángulo alfa cambia con nuestro triángulo inscripto dentro de una circunferencia unitaria. Entonces ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo que va cambiando, ¿sí? A medida que va cambiando el ángulo alfa que lo compone. Entonces vemos cómo pasa por los cuatro cuadrantes. Vemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Ahora lo que vamos a hacer es pensar cómo quedarían estas funciones trigonométricas si yo las pensase como dependientes de una variable x cualquiera que va a representar a nuestro ángulo, ¿sí? Pero en este caso nuestro ángulo no va a estar medido en grados, sino que va a estar medido en radianes.
Entonces consideremos ahora el vértice, ¿sí?, que yo marqué acá, de nuestro triángulo rectángulo, e imaginémonos que se está moviendo, ¿sí?, dentro de lo que sería la circunferencia unitaria que yo les mostré recién. Entonces, a medida que va haciendo eso, los valores del lado opuesto y de la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo van cambiando, lo mismo que del adyacente de la hipotenusa, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos ir representando todos esos valores, ¿sí?, a través de los valores de f de x, o sea, del seno, en este caso del f de alfa, del seno de alfa, que va tomando, ¿sí?, a través de una gráfica. O sea, lo que vamos a hacer es construir la gráfica de la función seno. Y para construir la gráfica de la función seno podemos mirar, por ejemplo, esta animación, donde ustedes pueden ver que a medida que va cambiando, ¿sí?, la posición de la hipotenusa, ya no está dibujado el triángulo, sino solo la hipotenusa, pueden ir viendo los distintos valores que va tomando la función seno. En este caso, como ustedes pueden apreciar, estamos considerando valores entre 0 y 360 grados, que esos valores después van a ser equivalentes en ángulos en radianes a 2pi, porque 2pi corresponden a una vuelta completa de la circunferencia, 2pi radianes es 360 grados, y como podrán apreciar también, el máximo valor que toma la función seno es 1 y el mínimo valor es menos 1. ¿Sí? Esta función tiene varias intersecciones con el eje X y a medida que yo voy dando una y otra vuelta alrededor de la circunferencia, si yo siguiese dando las vueltas y no empezase de cero, ¿sí?, los 360 grados se me iría multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5 y esto es una de las funciones que se conoce como función periódica. El seno, el coseno y la tangente son funciones periódicas, ¿sí? Uno podría repetir el mismo procedimiento con el coseno y con la tangente también. ¿Sí? Este del seno ya lo habíamos hecho con la animación. Entonces los invito ahora a verificar, ¿sí? Acá tienen en términos del ángulo alfa y acá tienen cuánto va variando, ¿sí?, el seno y el coseno. Y como pueden ver, fíjense, cuando el seno tiene su mínimo, el coseno tiene su máximo, por ejemplo. Esas cosas son interesantes. Y cuando el seno tiene su máximo, ¿sí?, el coseno tiene un cero, ¿sí? Es como si ambas funciones estuvieran desplazadas 90 grados, ¿sí?, o pi sobre 2, ¿sí? Para su información les cuento que pi equivale a 180 grados, ¿correcto? Es media vuelta de la circunferencia, esto, ¿no? Pi, 180 grados. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad. Estos simplemente son conceptos introductorios. La idea es que en este punto ustedes deben conocer y familiarizarse. Bueno, me quedó pendiente comentarles qué tenía que ver la tangente de alfa cuando teníamos un triángulo rectángulo como este que se forma acá, con la pendiente de la recta. Bueno, la recta esta, vamos a decir que está descrita por la expresión a por x más b. Y este a, ¿sí?, es la pendiente, ¿correcto? Bueno, la pendiente no es ni más ni menos que la tangente de alfa. Y eso es fácil de ver, porque ¿qué es la tangente de alfa? Acá cambiamos un poco el color para verlo. La tangente de alfa, ¿sí?, es el lado opuesto dividido el lado adyacente. Y el lado adyacente lo podemos pensar como lo que cambia x. Y el lado opuesto lo podemos pensar como lo que cambia y. ¿Y qué cambia x, y? Bueno, acá tengo mi punto, ¿sí?, que tiene coordenadas, vamos a decir, x1, ¿sí?, f de x1, ¿correcto? ¿Sí? Esas serían las coordenadas del punto, porque tengo para la altura x1 dada por esta línea punteada, ¿sí?, tenemos una altura f de x1 aquí, ¿correcto? Y en el otro caso tenemos el punto de coordenadas x0, que tendrá una altura f de x0. Bueno, entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esta diferencia que tenemos acá en delta i? ¿Sí? ¿Delta i a qué es igual? Bueno, es igual a i1 menos i0. ¿Y delta x a qué es igual? ¿Sí? Delta x es igual a x1 menos x0. Y si a ustedes les suena familiar, esto que estaba acá era la pendiente de la recta, ¿correcto? Esta era nuestra recta, ¿sí?, igual a por x más b. Y lo que hicimos fue escribir la pendiente de la recta en términos de los incrementos que hacen la tangente del ángulo alfa, ¿correcto? Bueno, esa era la relación que me faltaba contarles. O sea que la pendiente de la recta, ¿sí?, pendiente, es igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Bueno, perfecto.
En definitiva, para esta primera parte de la materia es importante que estén familiarizados con las funciones lineales, con las funciones cuadráticas, con los distintos aspectos de la función valor absoluto y por supuesto con toda la familia de funciones trigonométricas. Ahora, además de la función cuadrática, deben conocer otras funciones polinómicas. ¿Está bien? Y cuando digo funciones polinómicas me refiero a polinomios de tercer grado y polinomios, por ejemplo, de grado 4. ¿Está bien? Entonces, las gráficas de los polinomios son un poquitito más complicadas, no les voy a decir que son sencillas, pero en la medida que uno aprenda a factorizar, puede aprender cómo graficar este tipo de funciones. Así que dedíquense toda esta primera parte de la materia con el apunte que les vamos a dar, más las prácticas, ejercicios, a aprenderse todos los distintos aspectos de estas funciones.